Noche Express está en el estudio de la licenciada Clarisa Crespo y por supuesto darle la bienvenida y preguntarle cómo se produce, de qué manera se produce el estrés postraumático. ¿Cuándo? ¿Después de un accidente? ¿Después de una caída? ¿Después de un...? ¿De qué, doctora? Hola, licenciada. Buenas noches a todos primero. Bueno, hoy vamos a hablar de estrés postraumático, como estás preguntando, José. Es un trastorno de ansiedad. Esto lo tenemos que marcar de entrada porque venimos como hablando de los trastornos de ansiedad y es una clasificación dentro de los mismos. Lo llamativo del trastorno por estrés postraumático es que puede producirse después de un acontecimiento traumático que pude haber vivido, presenciado, o sea, ver que le sucede a otros, o incluso que me hayan contado sobre el acontecimiento. Esto es lo llamativo, digamos, porque a veces, por ejemplo, las personas, bueno, sabemos que todos estamos muy relacionados a los medios de comunicación en nuestros hogares y que podemos mirar mucho la televisión o escuchar la radio. Incluso cuando uno puede ver una noticia que a uno lo impacta mucho, pero que le pasó a otro, simplemente con escucharla, uno puede desarrollar un estrés postraumático. ¿Esto qué sería? Digamos, bueno, ante, por ejemplo, un accidente grave, o no, o un accidente, ante un robo, ante una catástrofe natural, bueno, ni hablar si uno tiene que vivir experiencias como ir a la guerra, por ejemplo, o estar en medio de un tiroteo, que estamos hablando de situaciones como más extremas, ¿no? Uno puede empezar a sufrir lo que se llama el estrés postraumático. Bueno, ¿en qué consiste? La persona, digamos, puede hacerlo durante un mes o más tiempo, dependiendo de eso es la gravedad o no del trastorno. Puede empezar a soñar con la experiencia permanentemente o con mucha continuidad, se sueña, se revive la experiencia. Eso es lo que lo caracteriza el estrés postraumático, no es un recuerdo, se revive como si se estuviera viviendo, por medio de sueños, por medio de pensamientos. La persona en el día puede estar permanentemente como reviviendo la situación. Puede empezar a evitar las situaciones que él relaciona con el acontecimiento. Por ejemplo, si le robaron en la calle, puede empezar a no querer salir a la calle. O a estar permanentemente en estado de alerta si sale, o dejar de salir con cartera, o dejar de salir con bolsos. Es como que uno empieza a evitar la situación que de alguna manera vivió, como si le estaría pasando y le pudiera pasar en cualquier momento. O sea, estamos todos un poco entonces con un estrés postraumático, porque toda la gente está cuidándose de que no le roben, cuidando del accidente o viendo cosas que pasan en la calle y uno va con más cuidado haciendo las cosas. En parte sería que estamos todos con un poco de estrés postraumático de lo que acontece. En parte sí, porque en parte, digamos, empieza como a surgir ¿qué empieza a pasar en la gente? El trastorno de ansiedad. O sea, nosotros tenemos un trastorno de ansiedad con el que convivimos y lo tomamos como natural. Entonces escuchamos que le roban en Buenos Aires a alguien y ya empezamos a chequear la puerta de nuestra casa, a cerrar la reja, a tener miedo que esa noche nos asalten. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Digamos, está bien que uno sea precavido y tenga cuidados, pero como una noticia dispara que uno se empieza a asustar dentro de la casa. Esto es lo llamativo. La importancia de poder asistir a un psicólogo, es decir, en el caso de un chico, de una persona mayor, de un adolescente, es decir, cuando ocurre este tipo de cosas, es imprescindible ir, es aconsejable ir, porque puede durar mucho tiempo, como a lo mejor con la ayuda de un psicólogo puede pasar en corto plazo. Claro, con la ayuda de un psicólogo, digamos, esto es determinante porque hace que el trastorno no se perpetúe en el tiempo, ¿no? Porque uno puede trabajar esto que revive, elaborarlo, y eso hace que justamente no se repita tanto. Uno empieza como a razonar sobre el tema, ¿no? Y bueno, entonces eso obviamente que ayuda a que la gente pueda tener otro tipo de pensamientos y empezar a enfrentar y a seguir con su vida normal. ¿Cómo es el tratamiento de un psicólogo hacia una persona que ha sufrido, por ejemplo, un robo en la calle y queda traumada de esta manera? Es decir, que se charla, se habla, se medica. No, los psicólogos no medican, los psiquiatras medican, pero ¿de qué manera, es decir, se lleva adelante este tratamiento? Bueno, esto muchas veces lo hablamos, José, digamos, hay muchas técnicas. Los psicólogos tenemos, formaciones diferentes, ¿no? Puntualmente la que yo trabajo, que es la cognitiva conductual, tiene muchas herramientas porque trabaja como el problema concreto que atraviesa la persona. Todos los psicólogos trabajan eso, pero en esto hay técnicas, me refiero a técnicas específicas.
razonamiento del pensamiento, técnicas de exposición, que la persona aprenda a relajarse, porque en realidad después de una situación traumática la persona queda como en un estado de hipervigilancia, de alerta. Está permanentemente, como cuidándose. Y con la generalización, es decir, si le robaron un día, le parece que le van a robar todos los días de su vida. A mí me imagino a la persona que le han robado varias veces, ¿no? Bueno, justamente, claro, después es como que es más difícil justamente poder razonar algunas cuestiones, ¿no? Como que que una vez si pasó no siempre va a pasar. Sí, de hecho hay gente que le pasa más de una vez. El punto es, si bien uno tiene que estar pendiente de que esto le vaya a pasar, ni mucho menos, sí saber que estamos expuestos a estas cosas, porque muchas veces el estrés postraumático, ¿qué pasa? Genera un impacto psicológico muy profundo en las personas, porque a veces parece que le va a pasar a todo el mundo menos a uno. Y cuando a uno le toca, es como que, ¿cómo? Le tocó a uno. Y muchas veces dispara como una explosión psicológica, ¿no? Como que nuestra mente no estaba preparada para tramitar o elaborar esa situación. Por eso lo que hay que tratar de saber es que como seres humanos estamos expuestos, que uno convive con una incertidumbre, pero que aún así uno tiene que estar en la vida, tratar de pensar que le van a pasar cosas buenas y que si pasan algo malo uno va a poder hacer algo con eso. No se va a quedar 6 meses, atascado en el sufrimiento o en la experiencia de dolor. Yo tengo un amigo al cual, después del accidente del padre, durante mucho tiempo soñó ese accidente y soñó que salvaba al padre o que intentaba salvar al padre porque cayó en un río y se terminó no ahogando, sino cayó muerto, pero él pensaba que el padre se estaba ahogando. Y como el padre no sabía nadar y él sí sabía nadar, los sueños y las pesadillas eran de esa manera, es decir, vivía el accidente y la posibilidad de salvar al padre, cosa que obviamente no ocurrió. Pero durante muchos años soñó eso. ¿Eso es un estrés postraumático? Bueno, los sueños recurrentes es uno de los síntomas, tiene que ir por ahí acompañados con otros síntomas, ¿no? ¿Cómo cuál? Esto que hablábamos, el recuerdo de la experiencia, la evitación de los lugares donde, la persona a lo mejor sufrió ese trauma o ese problema. ¿Se va solo por lo general o hay que acompañarlo con un tratamiento? En verdad es normal que unos días uno esté con la sensación de lo que le pasó. Ya pasado el mes estaríamos hablando de un estrés postraumático agudo, por ejemplo, y pasando los 6 meses un estrés postraumático grave. ¿Se cura eso solo? Solo siempre es bueno trabajarlo, porque casi siempre quedan como lo que produce lo traumático es esto de revivir la experiencia y siempre falta como algo que la persona no se acuerda. Hay algo que no se cierra, por eso queda dando vueltas y vueltas y vueltas. Siempre en un estrés postraumático la persona te va a decir, hay una parte que no me acuerdo. Por ejemplo, si tuvo un accidente, cuando a lo mejor se quedó inconsciente, esa parte que no se acuerda es como algo que siempre vuelve y están dando vueltas. Entonces, elaborar la situación permite como darle un cierre. Y cuando uno le da un cierre y organiza la información, es cuando uno puede como relajarse. Doctora licenciada, ¿dónde puede dirigirse la gente a su consultorio como para tratar este tema y otros tantos, por favor? Bueno, sería conveniente que me llamen al celular para pedirme un turno, 15626524, y atiendo en calle San Martín 535, en el primer piso. El próximo tema que vamos a tratar, ¿lo tiene en mente? Vamos a tratar fobias, que es muy común, fobia simple, fobia social. Sería interesante por ahí, José, que manden mail o puedan llamar si les interesa algún tema. ¿Cuál? Dentro de los trastornos de ansiedad, digamos. ¿Qué mail? O que puedan por ahí, sería interesante que puedan plantear algún problema y uno lo pueda trabajar también, ¿no es cierto? clarissacrespo@hotmail.com. Gracias. No, gracias a vos, José.